Para quienes se dedican a cuidar a otros, existe esta idea, ¿no?, de que el autocuidado es como un lujo. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? Que es, de hecho, un deber profesional. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar por qué esta idea, que choca de frente con la imagen del cuidador que se sacrifica por todo, es fundamental para que el cuidado sea ético y, sobre todo, efectivo. Siempre se nos ha pintado la imagen del profesional ideal, ¿cierto? Especialmente en áreas de la salud. Es esa persona que se entrega en cuerpo y alma a los demás. Pero, a ver, detengámonos un segundo. ¿Eso de verdad es sostenible en el tiempo? Más aún, ¿es realmente ético? Justamente esa pregunta es la que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado tenemos el mito, el profesional heroico, invulnerable, que nunca se cansa. Y por el otro, la cruda realidad, agotamiento extremo, lo que se conoce como burnout, y un cuidado que inevitablemente pierde calidad, porque al final del día ese sacrificio constante pasa factura, y una factura muy, muy alta. Ok, para entender bien todo esto, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, vamos a desarmar ese mito del cuidador abnegado y ver cuáles son sus costos reales. Después, vamos a proponer una forma diferente de entender el cuidado profesional. Luego nos meteremos con el poder del autocuidado, pero viéndolo como algo ético. Y cerramos con un kit de supervivencia con herramientas bien prácticas. Muy bien, entonces arranquemos con el primer punto. El mito del cuidador abnegado. Vamos a ver qué hay detrás de este ideal que en el fondo es imposible de alcanzar y por qué esa idea de ser un héroe sin capa puede terminar siendo súper contraproducente. Y ojo, que esto no es pura teoría, ¿eh? Miren este número, casi un 60%. Un estudio del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid reveló que casi el 60% de los profesionales de la psicología admite haber trabajado sintiéndose demasiado estresado como para ser realmente efectivo. Esto es tremendo. Nos muestra la escala del problema. El mito nos dice sigue, 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 incluso cuando ya no estamos en condiciones de ayudar de verdad. Y claro, este descuido tiene consecuencias con nombre y apellido. Estamos hablando de burnout, que es ese agotamiento emocional que te deja vacío. También de la fatiga por compasión, que es cuando empatizar tanto te empieza a pesar de una forma insostenible. Y algo más profundo aún, la traumatización vicaria, que es cuando el trauma de la persona a la que ayudas te empieza a cambiar por dentro. Y esto es importantísimo, no son fallas personales, son riesgos laborales, como los de cualquier otra profesión de alto estrés. Bueno, ya vimos el problema. Entonces, si el modelo del héroe no funciona, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Pues se trata de redefinir por completo lo que entendemos por cuidar. Hay que pasar de verlo como una acción de una sola vía a entenderlo como una conexión, algo relacional. Y aquí entra un concepto que es clave, la receptividad. Ojo, que no es lo mismo que ser pasivo. Al contrario, es una habilidad súper activa. Es la capacidad de frenar un poco, de suspender la acción para poder escuchar de verdad, para estar presente y, sí, para dejarse tocar por lo que le pasa al otro, pero sin que eso te arrastre y te hunda. Fíjense en esto. La receptividad implica, antes que nada, suspender la acción. Y yo sé, en un mundo que nos grita haz todo el tiempo, la idea de parar suena casi revolucionaria, ¿no? Pero es que es fundamental. A veces para ayudar de verdad, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer. Pero, y aquí viene la gran aclaración, esto no es para nada lo mismo que negligencia. Ser negligente es no hacer nada por indiferencia. Suspender la acción, en cambio, es una decisión consciente que viene desde el compromiso. Es un acto de cuidado profundo, porque es lo que crea el espacio para que la otra persona sea escuchada de verdad. Y esta idea la resume de forma increíble el teólogo Leonardo Boff. Él dice que el cuidado no es solo hacer cosas, no es una lista de tareas, es una actitud. Una actitud de ocuparse, de preocuparse, de responsabilidad y de un compromiso afectivo. Esto lo cambia todo, ¿no? Nos dice que el cómo nos relacionamos es tan o más importante que el qué hacemos. Todo esto nos deja en la puerta de nuestro tercer punto. El poder del autocuidado.
Y lo más interesante es que no estamos hablando de la última moda de bienestar o de algo pasajero. Estamos hablando de una sabiduría que tiene siglos, pero que hoy es más necesaria que nunca para las profesiones modernas. Miren qué interesante esta línea de tiempo. En la antigua Grecia, la idea de cuidar de sí mismo era básica. Era algo que se tenía que hacer para poder cuidar bien de los demás y de la ciudad. Pero, como bien estudió el filósofo Michel Foucault, en algún punto de la historia, ¡pum!, se rompió esa conexión, se separaron. Y lo que estamos viviendo hoy es en realidad un reencuentro. Estamos volviendo a entender que cuidarse y cuidar al otro no están separados, son la misma cosa. El concepto griego original es epimeleia heautou, y no tiene nada que ver con egoísmo o narcisismo. Significaba atenderse, preocuparse por uno mismo como una práctica indispensable para poder vivir una vida buena, ética y responsable dentro de la comunidad. Es básicamente la raíz filosófica de todo lo que hablamos hoy como autocuidado. Y para cualquiera que todavía piense que el autocuidado es algo egoísta, esta distinción es genial. Hay una diferencia gigante entre el uno mismo, que es el ego, el narcisismo, el que se aísla, y el sí mismo, que es esa parte nuestra que reflexiona, que es responsable, que se sabe conectada a los demás. El autocuidado del que hablamos, el autocuidado ético, se trata de fortalecer a ese sí mismo. Y creo que esta es la metáfora definitiva para entenderlo. En las profesiones de cuidado, la principal herramienta de trabajo es uno mismo, la propia persona. Y si esa herramienta no recibe mantenimiento, ¿qué pasa? Pues se oxida, se desgasta, se rompe, deja de funcionar bien. Así de simple, el autocuidado no es un capricho, es mantenimiento de la herramienta de trabajo. Bueno, hasta ahora vimos el porqué, la filosofía detrás de todo esto. Ahora vamos a lo práctico, al cómo. En esta última parte vamos a abrir lo que podríamos llamar el kit de supervivencia del profesional y ver estrategias bien concretas. Este modelo, basado en el trabajo de Poslan y Gall, nos muestra que el autocuidado tiene varias dimensiones, 6 dominios clave. Y esto va mucho más allá de come bien y haz ejercicio. Habla de autoconciencia, o sea, de conocer nuestros propios límites, de equilibrio entre la vida personal y el trabajo, de tener una red de apoyo social fuerte, de ser flexibles y, por supuesto, de que nuestro trabajo tenga un sentido, que conecte con nuestros valores. Es un enfoque súper completo. Y aquí hay otro punto fundamental. El autocuidado no es solo una responsabilidad individual, para nada. Miren esta tabla, que es un gran ejemplo. El cuidado también se tiene que construir en equipo. Se necesitan estrategias para fortalecer las relaciones entre colegas, para reflexionar juntos sobre los casos difíciles y, algo muy importante, para tener espacios seguros donde se pueda hablar del impacto emocional del trabajo sin ser juzgado. Y esta es la idea central, el remate de todo. La carga no puede caer solo sobre los hombros de una persona. Las instituciones, los lugares de trabajo, tienen un rol protagónico. Son ellas las que deben construir una cultura de cuidado, una que de verdad apoye el bienestar de su gente. Tiene que ser, sí o sí, una responsabilidad compartida. Así que cerramos con una pregunta para que quede resonando. Si ya estamos de acuerdo en que cuidar al que cuida es una necesidad ética, el gran desafío ahora es cómo lo hacemos realidad. Cómo construimos sistemas, equipos, formas de trabajar que de verdad pongan esto en práctica. Cómo pasamos del discurso a los hechos. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado.